Y tomamos contacto directamente con Kiev, donde se encuentra el analista Oleksandr Slivchuk para conversar sobre las reacciones al discurso de Vladimir Putin, realizado ayer tempranamente, en el que habla de fuerza nuclear, en el que habla de contraataque, en el que llama a reservistas, ¿no es cierto? Lo que también le ha provocado la reacción en la propia Rusia de miles de personas protestando. ¿Cómo está, Alexander? Buenos días, gracias por invitarme. Saludos directamente desde Kiev. Muchas gracias. Primero, ¿cuál ha sido la reacción en Kiev y en Ucrania en general sobre el discurso que realizó Vladimir Putin y las acciones que anunció? Para nosotros no es una sorpresa. Muchos analistas, incluso que yo, esperaban este paso desesperado de la Federación Rusa porque durante el último mes se trata sobre las pérdidas rusas en el frente y Rusia ya no avanza. Eso es un demostrador que podemos ver que Rusia no puede avanzar ni Donbass ni en el sur. Por eso necesitan más gente. Otra cosa es que la calidad de los movilizados, de los reclutas, es baja. Es un problema para Rusia porque las tropas más entrenadas, las tropas de desembarque, fuerzas especiales rusas, entraron a Ucrania en marzo, en abril, en febrero, y quedaron aquí. Ahora Rusia no tiene tantos recursos que tenía antes, por eso ese número de reclutas que aquí esperamos no van a cambiar la situación en el terreno porque su calidad de entrenamiento y los equipos, armamentos, es diferente que era antes. Por eso Rusia intenta jugar con cantidad. Para nosotros la única opción se queda a jugar con calidad. Por eso en Ucrania estamos preparando para una continuación de escalada y eso me demuestra que ninguna panorama del paz ya no existe. Mire, estábamos justo analizando con un ex embajador en Rusia, ex embajador chileno y analista político también, a propósito de los llamados que ha hecho China incluso a poner término inmediato a la guerra e iniciar diálogos de paz. Y que de alguna forma eso, así como también las reacciones que en la propia Rusia se están viendo de parte de los ciudadanos que le dicen a Putin no queremos ir a tu guerra, pudiera quizás significar que Putin cediera en algunas conversaciones o cediera ante el debilitamiento en general de su fuerza diplomática, de sus aliados como lo pensaba que era China, por supuesto del debilitamiento de las fuerzas militares en Ucrania también. ¿Ustedes no piensan que podría quizás eso también adelantarse? Yo creo que no. No solo China, incluso que India ya criticó de forma muy fuerte la guerra en general a Rusia y a Putin personalmente durante su encuentro con el primer ministro indio, pero ya entendemos que es una agonía del pueblo. Rusia ahora eleva la apuesta y Rusia demuestra que quiere ir al final demostrando sus armamentos nucleares, etc. Esa posibilidad de negociar era antes. Para Ucrania exige solo una demanda a retirarse de nuestras tierras, nada más. Rusia no lo demuestra, no lo quiere hacer. Rusia prepara los referéndums para reconocer ese territorio ocupado como el territorio de Rusia y empieza una movilización. Por eso ningún paso, ninguna negociaciones por ahora son posibles, son imposibles. Y lo que declara China e India son solo las demandas a Rusia a terminar esa locura, porque ya entendemos que esta movilización puede ser el final del régimen de Putin, porque las protestas en Rusia ya empiezan. Pero entendemos que Rusia es un país autoritario, las protestas no van a hacer el mismo efecto que en los países democráticos. Claro, pero hay un conglomerado de cosas. Están las protestas internas, está la falta de apoyo de China, de India también, como usted lo menciona, el debilitamiento militar en la misma Ucrania. Pero conversemos ahora de lo que usted ha señalado, lo de los referéndums, que fuerzas prorrusas están impulsando precisamente en estas zonas que Rusia quiere anexar. Inicialmente son aquellas zonas por las cuales supuestamente se había originado el operativo militar, pese a que, según sus propias palabras, ¿no es cierto?, como usted nos ha comentado, lo que quiere Rusia es recuperar su imperio completo de la Unión Soviética. Estos referéndums, ¿qué posibilidades tienen de avanzar? ¿Cuál es la fuerza que efectivamente tienen los movimientos separatistas en esa zona?
las Fuerzas Armadas solo, porque es ridículo. Ese referéndum son ficticios. No tiene apoyo Rusia en las zonas ocupadas, porque en Zaporilla, en Gerson, en esas provincias ucranianas en el sur ocupadas por Rusia, no existe el apoyo social. Por eso esa narrativa que quieren creer sobre algún apoyo en el lugar, en el terreno, es una cosa propagandística nada más. Por eso para Ucrania no preocupamos mucho sobre eso, porque Ucrania avanza en el sur, por eso la situación va a ser solucionada de forma militar por las tropas ucranianas, sin dudas, porque aquí no esperamos alguna ayuda diplomática para cancelar esos referéndums. En Donbass quieren ser parte de Rusia también, es una cosa totalmente que depende de Moscú, no existen las fuerzas locales que toman sus propias decisiones, son títeres. Por eso también nosotros aquí apoyamos a las Fuerzas Armadas, porque en Ucrania ahora la ley internacional no funciona, funciona solo la fuerza brutal, que ya tiene efecto en el terreno. Estaba viendo unas noticias durante la mañana emitidas desde Rusia. Los separatistas anuncian 6 muertos en bombardeo ucraniano contra Mercado de Donetsk, en el este del conflicto. ¿Eso a ustedes les llega como información también? ¿Es comprobable, verificable? Esto nos llega, no es la primera vez cuando Rusia lanza misiles contra Donetsk. Ucrania es imposible para que Ucrania lance misiles contra las instalaciones civiles en Donetsk, porque ahí vive nuestra gente. Ucrania no bombardea sus propias ciudades. Es imposible, es un absurdo. Por eso Rusia utiliza esos bombardeos, no solo de Donetsk, sino también de otras ciudades, para demostrar a la gente del lugar que mira, Ucrania nos bombardea, que hay que votar para entrar a Rusia, hay que defenderse de las tropas ucranianas, etc. Son solo las narrativas anti-ucranianas que Rusia emite muy rápidamente. Alexander, finalmente, ¿cómo está el ánimo suyo también y de Ucrania respecto de lo que está pasando en la guerra? Porque independiente de que la guerra golpee profundamente la realidad de las vidas de las personas, usted ha señalado que de alguna forma se han acostumbrado a vivir, incluso con las sirenas sonando. ¿Hay cierto optimismo respecto de la recuperación de los territorios por parte de Ucrania y esta contraofensiva? Bueno, ahora sí. Después de la contraofensiva en la región de Kharkiv, la fronteriza Donbass, esa relámpaga que pasó hace semanas, ahora tenemos mucho optimismo sobre la continuación de contraofensiva más allá al este, porque Ucrania ya se acerca a la ciudad de Severodonetsk, que cayó en junio. Y incluso que Ucrania ya acerca a la ciudad de Gerson en el sur, que sigue ocupado desde marzo. Ucrania tiene éxito en el frente y Rusia ya no avanza. Eso nos demuestra que ese funciona, que los armamentos que nos mandan no prolongan la guerra, pero ayudan a Ucrania a terminar esa guerra, y con eso hay que seguir. Por eso aquí el ánimo de la sociedad es lo mismo que era antes, no se cambia. Sí tenemos bombardeos cotidianos, tenemos sirenas, por ejemplo, hoy por la mañana tuvimos una sirena en la capital, pero ahora nos da igual, eso es parte de nuestra vida y entendemos que Rusia va a ir al final con esa movilización. Rusia demuestra que no quiere la paz. Por eso, para nosotros la única cosa es defenderse nada más. Bueno, muchas gracias como siempre. Oleksandr Slivchuk, analista internacional, además del Centro de Diálogo Transatlántico, directamente desde Kiev, contándonos no solamente lo que está pasando, no solamente entregándonos su análisis, sino que también usted como ciudadano, como persona, hablándonos del ánimo con el que están precisamente en Ucrania. Un abrazo muy grande y como siempre muy agradecidos del contacto y la información que nos entrega. Todos desde Ucrania. Hasta luego.